Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Este domingo 26 de noviembre, ¿cierto? Cuando se terminan ya los Juegos Panamericanos. Hoy estaremos hablando de delincuencia, crimen organizado y los niveles históricos que arrojó la encuesta nacional de seguridad ciudadana. ¿Cómo enfrentar el alto temor de la gente? Nos acompañará esta noche Daniel Johnson de Paz Ciudadana. Y hoy cumple una semana como presidente electo argentino Javier Milei. Estaremos conversando con uno de los hombres más cercanos que ha estado desde siempre y familiarmente, ideológicamente con Milei. Venegas Lynch, Berti Venegas Lynch, diputado electo, estará con nosotros esta noche para conocer al Milei que quizás nos falta conocer más. Y estamos solo a 3 semanas exactas del plebiscito constitucional. Hoy debaten la senadora Jimena Rincón y la exministra Analía Uriarte. Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Camino al plebiscito. Bueno, ya estamos instaladas, ya la habíamos anunciado, ¿cierto? En nuestro debate constitucional, la senadora Jimena Rincón y presidenta de Demócratas, que está por el a favor. Bienvenida, senadora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vine de naranjo porque ayer fue el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Y el naranjo es el color. Mira, qué buen símbolo. Bueno, y a este otro lado, Analía Uriarte, exministra de Michelle Bachelet. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y está Muchas gracias. En contra. Así es. De la propuesta constitucional. Y exministra del presidente Boric también. También, exactamente. Vamos a hablar primero de las encuestas que hay sobre la mesa que han salido recién. Hoy día salió la Academ, sí, que muestra básicamente que se estrecha la diferencia entre el a favor y el en contra. Nunca había sido la diferencia tan poca, tan baja. Son 10 puntos, 36, ¿cierto?, para el a favor y 46% para el en contra. Tenía yo 46. 38-46, ya. Tengo aquí la foto. Perfecto, pero bueno, es la diferencia más baja o la brecha más corta desde mayo pasado, cuando empezó este segundo proceso, pero sigue todavía ganando el en contra, según estas cifras. La CEP, la última CEP, mostró que solo un 8% de los encuestados estaba convencido de votar a favor, mientras que hay más de un 60% de indecisos. Y también está la encuesta de la UDD, ¿cierto?, la Universidad del Desarrollo, que muestra sobre todo a más gente diciendo que para cerrar este proceso se cierra más, o tienen más garantías de que se cierra el proceso constituyente con el en contra. ¿Cómo se leen estas cifras? ¿Les da esperanza en el caso del a favor, senadora Rincón? A ver, porque siguen abajo, digamos. Sí, siguen perdiendo, según digamos. las encuestas seguimos perdiendo. Ahí me voy a ir al tema de Milei Massa. Ganaba Massa todas las encuestas y bueno, terminó ganando Milei. Así que las encuestas son efectivamente un dato importante. Uno nunca las puede despreciar y hay que tenerlas encima de la mesa para los análisis. También hay algo bien interesante en las encuestas. El 60% de los que hoy día está indecisos dice que se inclinaría más por la opción de a favor. Y sobre si se cierra o no se cierra el proceso, la verdad es que yo recorté aquí una página de un diario que decía votar en contra y luego insistir por una nueva constitución, la idea que gana terreno en sectores de las izquierdas. Y Daniel Jadue, el colectivo Chile Vota en Contra, Alexis Cortés, Pamela Giles, Manuel Riesco, Tomás Hirsch, Lautaro Carmona, todos dicen que si gana el en contra, vamos por un nuevo proceso. Y en el caso de el presidente del Partido Comunista, él ha sostenido que, no la traje, ha sostenido que dice, más didáctico, dice que la verdad, o en realidad ha sido Daniel Jadue. Sí, él ha dicho, sí, ese sí lo traje, no el presidente del Partido Comunista, pero no es el más representativo del Partido Comunista. No es el más representativo, pero sí él ha dicho que hay que insistir con un tercer proceso y hacer. Pero Carmona sí dijo que iban a insistir. La presidenta del Partido Socialista dijo, en este gobierno no, pero después sí.
Jaime Quintana ha dicho que al 2030, para evaluar los cumplimientos, ¿no es cierto?, del desarrollo sostenible, ahí iríamos a otro proceso si gana el en contra. Entonces, yo no sé si hay mucha certeza de que si gana el en contra, se cierra definitivamente. Eso es lo que dice simplemente la encuesta, ¿cierto? Que más gente piensa, según la encuesta de la UDD, que se cierra el proceso con si gana el en contra que el a favor. Ana, ¿les asusta esto de que se estreche la brecha entre el a favor y el en contra? ¿Asusta en términos de que hay más opciones de que, ¿cómo se dice? Caballo alcanzado, caballo ganado. Claro. Eso decimos en el Maule, ¿eh? En el campo en general, ¿cierto? Sí, yo creo que esta es una historia que indudablemente se está escribiendo en el día a día y lo que uno puede decir es que nadie en ningún evento donde se invita a la ciudadanía a tomar una opción, el tema está resuelto, sino hasta esa noche cuando el servicio electoral dice esto es. Entonces, lo que yo diría es que todavía falta tiempo para seguir debatiendo. Tengo la impresión de que hasta este momento la ciudadanía tiene una intuición respecto de por qué es mejor hoy para nuestro país votar por el en contra que por el a favor. Y yo creo que para eso estamos acá, para contarles por qué desde nuestras visiones un a favor podría ser bueno o desde mi perspectiva, por qué el en contra creo que es la opción que vamos a tomar desde el socialismo democrático, desde el progresismo en general. Vamos a ir ya a los temas de fondo, pero quiero pasar primero por la franja, ¿cierto? Por la campaña que hoy día es parte de cómo la gente se está informando. ¿Qué quieren transmitir con la frase que se jodan en la franja del a favor, senadora Rincón? ¿Que ha provocado alguna polémica? Sí, sin lugar a duda. A ver, nuestra franja ha apelado, la de demócratas y amarillo, ha apelado a que se necesita dar certezas, que necesitamos reunirnos, que hay que pensar en las personas y ponerlas al centro. Esa ha sido nuestra apelación y que este texto es mejor que el que tenemos hoy día. El presidente Boric ha dicho el de los 4 generales. Cualquier texto, decía él, va a ser mejor que el de los 4 generales. Y nosotros queremos apelar a eso. Ahora, estoy tratando de interpretar lo que quiere decir, ¿no es cierto?, la otra franja, la franja que se ha llamado ciudadana, respecto con el que se jodan. Y yo creo que lo que trata de... Claro, porque hay que aclarar que dentro de la misma franja, ¿cierto? En el caso del a favor hay diferentes grupos. Exacto. El que se jodan no es frase de ustedes. No es frase nuestra. Voy a tratar de interpretarlo, ya, porque es una pregunta que... ¿Cómo se justifica, digamos? Yo creo que tiene que ver con la tremenda incertidumbre que hay hoy día en el país en el tema seguridad, seguridad ciudadana, seguridad económica, con esta sensación de sentirse siempre postergado y que los temas que le importan a la ciudadanía nunca se terminan de discutir y la política encuentra una y otra razón para estar en este debate eterno constitucional. Y esta mujer, ¿no?, que es la que sale con que se jodan, ¿saben qué? Vamos a cerrar esto ahora y que se jodan estos políticos que están permanentemente en esta discusión eterna que no atiende a nuestros problemas, a los problemas. ¿Pero le parece una buena forma de conquistar el voto? Yo creo que, no sé, nosotros no lo usamos, pero yo creo que está tratando de captar el hastiamiento de la ciudadanía con este eterno debate de la política que no resuelve los problemas de los ciudadanos, donde la incerteza, la incertidumbre, la inseguridad es lo que hoy día los agobia. Y no hay respuestas para ellos. Ya, vamos a entrar al tema de seguridad inmediato, pero antes, Analía, se ha acusado, se ha apuntado a la franja del en contra, perdón, de mentir directamente, de decir y de engañar de alguna manera a la gente con algunos de los, de las afirmaciones que se han dado. Que, por ejemplo, que si gana el a favor es adiós a la educación gratuita, que, bueno, una serie de aseveraciones. Sí. ¿Han engañado, han mentido con la franja o no? Yo creo que esa frase que creo que hasta la propia Jimena usó de han mentido, han engañado, yo creo que tiene, como dicen ahora, un doble clic en el siguiente sentido. Si no se cuenta la historia completa del artículo, y no se cuenta la historia completa de aquello que, si se aprobara este proyecto de Constitución, va a significar riesgo o incertidumbre respecto de derechos que creemos alcanzados y de otras novedades que se instalan en esta nueva Constitución, en este proyecto de nueva Constitución, que son francamente
problemáticos de ver puestos en una constitución, porque si yo los hubiera puesto en un proyecto de ley, yo diría, estupendo, vamos a debatirlo al Congreso, lo votamos en el Congreso, y una ley tiene un mecanismo para dictarse y también para derogarla, muy distinto a una constitución. Pero acá estamos hablando de una constitución, y eso es bueno que las personas sepan. Demos un ejemplo. Que, por ejemplo, y súper concreto y a la vena, digamos, se va a hacer una exención de contribuciones, la tan mentada exención de contribuciones respecto de bienes inmuebles, y eso significa que los municipios que se financian fundamentalmente del impuesto territorial, del permiso de circulación y de las patentes comerciales se van a quedar sin una parte importante de financiamiento. No es mentira, porque lo dice la Constitución, que ese régimen de exención va a ser progresivo y va a estar instalado al 2026. Y el gobierno tiene que enviar, el gobierno que sea, que le toque, tiene que enviar un proyecto de ley para ver cómo se va a reponer ese billón de pesos, de pesos a este fondo municipal. Quiero decirles que Jimena y yo somos abogados. Que uno diga que se va a mandar un proyecto de ley al Congreso no significa que se vaya a aprobar, ni cómo se va a aprobar, ni lo rápido que se va a aprobar. ¿Jimena? Y esas contribuciones van a operar de pleno derecho. Entonces, ¿es mentira que los fondos municipales van a sufrir una merma? No, van a sufrir una merma. ¿Se va a suponer que se ingresan fondos? No lo sabemos, ojalá, quién sabe si es que se aprueba la Constitución. Entonces, ese es el ejemplo que quiero dar, Connie, me parece que es muy claro respecto Clarísimo de cómo... el ejemplo, veamos cómo lo responde Bueno, Jimena. me alegra que ponga justo este ejemplo Analía, con quien trabajamos juntas y nos conocemos muy bien, porque la norma, y este es el artículo 16, número 29, en su literal C, dice, el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que se habite solo o en su familia, en su caso estará exento de toda contribución e impuesto territorial. O sea, inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, ¿ya? Lo habite él o con su familia. Y agrega, acto seguido, que tiene excepción, esta excepción de pago de contribuciones, y es que los que tengan alto avalúo y los ingresos del contribuyente de su familia alto no tienen esta exención de contribuciones. Y nos vamos al artículo transitorio 14º, donde se establece que en el plazo de 6 meses contados de la entrada en vigencia de la Constitución, el presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que contemple las excepciones constitucionales, que son cuáles, las de los altos patrimonios y de alto valor del inmueble. La excepción establecida en el literal C del inciso del 16-29 se aplicará por derecho a la administración tributaria y de modo progresivo respecto del impuesto territorial anual a pagar. Vale decir, a ver, esta norma que dice que ni la vivienda de la Analía ni la mía van a estar exentas, vamos a tener que seguir pagando contribuciones. Pero va a haber un grupo, pero va a haber un grupo que no va a pagar. que no va a pagar contribuciones. Y ese grupo dejemos claro lo siguiente, va a ser mayoritario. Hoy día, de todas las personas que tienen viviendas comerciales, no comerciales, etcétera, solo paga un 23%. En todo caso, solo paga un 23%. De ese 23% que paga, ¿quiénes van a seguir pagando? Los altos ingresos y los altos montos patrimoniales de esas viviendas, de una sola, ¿ya? Y agreguemos algo más. Hoy día, la clase media, porque esta norma está destinada a la clase media, al pensionado. Hoy día había un reportaje en televisión, Analía, es así, hoy día había un reportaje en televisión que mostraba cómo una pensionada, una profesora, que no es capaz de pagar sus contribuciones, ¿qué es lo que le dice el fisco? ¿Qué es lo que le dice el país hoy día? Véndala, pues. Si no puede pagarla, véndala. Y dejamos a ese pensionado sin posibilidad de seguir viviendo en su vivienda. En todo caso, lo que yo apunté, y no lo contesta Jimena, es el punto clave de la incertidumbre que dicen los que están a favor que se va a solucionar con esta Constitución. No es así. A los municipios se les va a quitar aproximadamente 1 billón de pesos y un proyecto de ley que se va a enviar a los 12 meses de poderse aprobado la Constitución dirá cómo
se va no dirá buscar cómo, un dice mecanismo, que tiene que compensarlo. No, Expresa, dice por un favor. mecanismo, léelo, Jimena. Un porfa. proyecto de ley que contemplará mecanismos que permitan compensar la Ya, disminución ¿y de el proyecto ingresos. de ley qué requiere para pasar a ser ley? Que sea aprobado por el Congreso. Obvio, ¿Y pues. quién te garantiza Obvio. que va a ser aprobado? Y si no, a ver, porque no, es que te lo voy a poner de otra manera. lo que estamos hablando, y en esto sí que yo diría que en la mejor de las ondas y todo, porque no queremos aparecer aquí como dos mujeres que están enfrentándose desesperadamente por este tema, sino que realmente conversar para que usted, señora, usted, señor, entiendan de qué estamos hablando. Lo que yo digo es que una constitución que dice que va a haber una exención de impuesto territorial y eso va a significar un daño patrimonial para el fondo municipal, tiene que tener una certeza de cómo se va a llenar. ¿Qué es lo que hace la Constitución? En la Constitución dice que el presidente enviará al Congreso un proyecto de ley que definirá un mecanismo para llenar eso. Es decir, después de un año, el presidente va a enviar al Congreso un proyecto que les quiero contar. Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, 14 años en tramitación. Ley de Bosque Nativo, 18. Y así siguiendo, muchos otros. Usurpación, para poner Analía, uno más en boga. Tú y yo hemos sido ministras certezas, exactamente. certezas, y dejemos la certeza. incertidumbre. Y esta no es una certeza. Esta es una certeza. Esta es una gran incertidumbre. Gran. No, Analía, esta es una certeza para los hombres y mujeres de clase media de este país que se ven acogotados con el alza del avalúo fiscal, que han trabajado toda su vida, que hoy día son pensionados y les estamos diciendo que se vayan de ahí porque no pueden pagar la contribución de la casa que compraron con mucho esfuerzo. ¿Y qué dice la norma constitucional? Señores, el presidente tiene un plazo de 1 año para enviar una ley que compense la diferencia si se produce. ¿Por qué va a ser tan bajo? Perdón. Si se Hoy día, compensa mira, la diferencia si se produce. Pero obvio, o sea, pues, si Analía, esto si hoy en día realidad solo va a afectar a tan poca gente. va a afectar a poca gente. Claro, pues. entonces- la exención Claro, del no y pago. La exención Pero, del obvio, no pago. La gente de Es alto decir, ingreso y la gente de alto valor de patrimonio de su vivienda va a tener que seguir pagando. Tú vas a tener que seguir pagando. Yo voy a tener que seguir pagando. La clase media, que hoy día en Ñuñoa, en comunas de mi región, ya que pagan contribuciones y que no tienen ni seguridad, ni transporte público de calidad, ni conectividad. ¿De cuánta gente estamos hablando según su cálculo, exacto, senadora? según ¿Y el cuánta plata dejaría Connie, de percibir el fondo común Connie, municipal? hoy día los datos son, y esto lo pregunté en la Comisión Mixta de Presupuesto, que yo presido la primera, y les pedí los datos a Impuestos Internos, no fueron capaces de dármelo. ¿Cuántos son los que se eximen? Hoy día, de todo lo que recauda el fisco, ya para poder dar salud, educación, vivienda, seguridad, solo un 6% viene de contribuciones. Un 6%. Y esto lo dijeron en la comisión. Es cuánto le llega de eso pues, Analía. al fondo municipal. No, pues, la Analía, presidenta de la no. Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa Carolina La conozco Leitao, perfectamente. y yo también la conozco Sí. y todos sabemos que tiene una gran trayectoria, está hablando No de estoy 1 discutiendo billón de pesos Analía. que van a dejar de percibir. Analía, el punto es, Jimena, el punto para es que hoy día el punto no estamos dándole bien de calidad a la ciudadanía. No, Jimena, Si es cierto, esa no le es la estamos dando discusión. seguridad, no le Esa estamos no dando es- conectividad digital. Esa no es, en mi región no esa hay conectividad es- digital. Esa no es la ¿Cómo que no? discusión, Jimena. ¿Cómo que La no? discusión es esta Constitución. Porque la Constitución, que es para que también las personas que nos están escuchando entiendan de qué estamos discutiendo realmente. Y estamos discutiendo en esta ocasión en particular 2 abogadas de un texto que tendría que entregar un marco en el que todos nos vamos a encontrar. La discusión que de es- un día a otro, ni esta ni ninguna va a solucionar el problema de la delincuencia el día de mañana, no, pero sí va a garantizar unos ciertos marcos. Y este nuevo proyecto de Constitución, lamentablemente, muy lamentablemente, porque yo hasta el último momento con la comisión experta tuve esperanza que íbamos a tener un texto de esas características. Pero, Analía, tú con tienes que esto darle ciento y tanto, respuesta. no. Pues tú tienes que darle Entonces, respuesta la a la conectividad ciudadanía. digital
Es para eso, para lo que A ver, estamos ¿pero una qué pagas constitución. contribuciones tú? No, pero es ¿Pero que, para qué pagas es que, contribuciones? no, es que te pido No, que pero no respóndeme. desviemos. Pero sí, ¿para qué yo pagas pago contribuciones? yo pago contribuciones para que esas contribuciones vayan a engrosar un fondo municipal ¿Para dar que qué? además para entregar los servicios que los municipios ¿Cuáles? que los municipios. ¿Cuáles? ¿Quién te recoge la Aseo, basura todos aseo, los días? Aseo, Y lo de iluminación, conectividad, servicio de atención en Perdón, salud. ¿por servicio qué de le atención- entregas toda la conectividad al municipio? No, pero es parte de los trabajos que hace el municipio, pues no, Analía. pues no. A O ver. sea, alcaldes de Chile, A ver, tomen nota Analía, porque ahora tienen que Analía. contratar de inmediato Analía, un servicio. ¿cuáles no son las es cosas así. que hace un municipio? Hay bienes públicos que el Estado tiene la obligación de Exacto, proveer. exacto, y Esta no lo está constitución, proveyendo. esta constitución, el proyecto de constitución, en la comisión experta habíamos acordado, estábamos de acuerdo, que hubiera provisión pública y privada, es decir, una provisión mixta. Eso quedó para que no se establecido. entienda, por eso quiero decirte, para que no se entendiera que hay un sesgo ideológico que ya estamos luchando, no. Pero en los argumentos que tenemos que centrarnos son aquellos que nos dicen cómo vamos a vivir como chilenos. Ya, y hablando de cómo vamos a vivir como chilenos, hoy día la preocupación número 1 de los chilenos es la delincuencia, Sí, ¿cierto? O la así es, inseguridad o el así tema de la es. seguridad. Así Los es, resultados y es una realidad. Los resultados que tuvimos el viernes de la ENUSC, ¿cierto? Nos dieron una cifra alarmante. La inseguridad de los 90%, chilenos, perfecto. claro, es el nivel más alto de la historia. 90,6% de los chilenos dice sentir miedo. El 2021 era 86, lo mismo que el año 2015. ¿Qué le decimos a los chilenos si yo les 2015 era pregunto? 86 también? Sí. Sí. O sea, así de, digamos, se Así, mantenía. 86, Lo que pasa y es que bajó ahora entre medio llegamos durante a la pandemia, 90. bajó un poco. Y ahora o sea, llegamos... 86%, pero Sí. para decirlo en simple, o sea, hace muchos años que venimos con Sí, un problema bien tremendo. Pero es que entre medio, claro, con la pandemia No, solo cambió. para decirlo, Pero- para dejarlo sentado No, claro, como no es una de estos hipótesis. últimos años, bueno, por supuesto. Pero hoy día, primera vez que tenemos estas cifras, estos resultados. Bueno, ¿cómo esta propuesta constitucional pretende o podría revertir esta tendencia? ¿Cómo esta propuesta constitucional puede garantizarle a los chilenos que hoy día están asustados y con miedo que la situación de la seguridad va a cambiar para ellos? Analía. Bueno, yo creo que hay una materia que es tremendamente importante en términos de el Estado y cómo se organiza para efectos de abordar una temática tan grave como es el de la seguridad en un mundo, en este país, por supuesto, lo digo al tiro para que nadie me vaya a decir, oye, ¿dónde vive? ¿Cree que no? No. En este país, pero en el mundo también, con un nivel de complejidad tremenda. Entonces, ¿qué esperaría yo de una nueva constitución para efecto de la seguridad? Esperaría que esa constitución entregara señales muy claras respecto a que el combate a la delincuencia se realiza con un fortalecimiento real y efectivo, prioritario cuando tengamos problemas de esta envergadura para las policías que son las principales llamadas a enfrentar el tema, con una institucionalidad, instituciones que pudieran dar respuesta a aquello. Pero esta constitución que nos han dicho, frena la delincuencia, me pregunto yo, y de inmediato procedo a contestar. Una constitución que, primero y principal, y esto, qué pena que sean a veces temas de derecho que son un poquito, pero el proyecto de constitución del 80 dijo que las conductas de delito, para que pudieran aplicarse sanción, tenían que estar determinadas precisa y expresamente. Sí. La constitución, cuando se dictó del 80, eliminó el precisa y dejó el expresamente. ¿Y qué pasó con eso? Con dos palabritas, porque acá a veces se pone, oye, dos palabritas, cambian un mundo. ¿Por qué? Porque en el año 84 se quiso discutir precisamente entre el Tribunal Constitucional, 84, dictadura, un tema en relación a la interpretación de una norma de drogas. Y el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo? No, la norma está bien, porque antes se pedía que fuera precisa y expresamente. Y como no quedó el preciso, entonces es posible sancionar. Bueno, les comunico que este nuevo proyecto de Constitución hizo el mismo ejercicio y ahora la conducta tiene que ser
precisa y expresamente. ¿Qué significa eso? Que hay muchos tipos penales que van a poder ser discutidos en el Tribunal Constitucional porque tiene que ser preciso y expreso. No solo eso, sino que además hace un segundo ejercicio que lo hicieron ver los consejeros constitucionales en su momento. En Chile tenemos una cantidad inmensa de reglamentos a través de los cuales actúan los mecanismos fiscalizadores. Ejemplo, reglamento sanitario de los alimentos. Ejemplo, el que señala, identifica las drogas a las cuales hace referencia la ley de drogas y estupefacientes. Bueno, resulta que esta nueva Constitución dice que para poder sancionar el núcleo esencial, o sea, la parte esencial que se va a sancionar a través de un reglamento para la fiscalización, tiene que estar en la ley. Bueno, les aviso que el reglamento sanitario de los alimentos habrá que convalidarlo, arreglarlo, el reglamento de la ley de drogas. Entonces, y no solo eso, los mayores de 75 años que presenten enfermedad terminal, sea cual sea el crimen o delito que hayan cometido, por ejemplo, homicidio, violación de niños, etcétera, van a tener derecho a hacer prisión domiciliaria. Entonces, es eso, porque es verdad, con los niveles de inseguridad y todo, yo apostaría a una legislación con tipos penales y con reglamentos que permitieran llevar la fuerza del Estado. No lo veo, y en cambio sí veo, y con esto termino, Connie, que estamos tramitando la creación de un Ministerio de Seguridad, separándolo del Ministerio del Interior. Veo que tenemos una ley de ciberseguridad, veo que estamos en una ley de inteligencia trabajando, veo que se está articulando el Estado por donde corresponde en el Congreso Nacional para enfrentar ese tema. Oye, Jimena, ¿qué responde a esto? Y sobre todo, ¿cómo se demuestra esto que se ha dicho que es una constitución de la seguridad o para la seguridad? ¿Frena la delincuencia este proyecto? Yo me voy a ir a la propuesta constitucional que hoy día tenemos encima de la mesa. Primero, hay una garantía, que es el derecho a la libertad personal y seguridad individual, está en el artículo 16, número 14. Está una regulación sobre la expulsión de los migrantes ilegales y eso, la verdad es que hay que anotarlo porque en Perú, ustedes vieron la norma, establece la expulsión de migrantes en situación irregular, ha sido ampliamente difundido. Hoy día tenemos un gobierno que, siendo parlamentario el presidente, parlamentaria las ministras, hicieron todo por bajar la fuerza de la ley de migraciones y después han reconocido muchos partidarios del gobierno que fueron muy románticos al haber ido al Tribunal Constitucional y haber bajado el estándar de esa ley. Excepciones, contempla obviamente la expulsión en el caso de refugio, asilo, protección y conformidad, ¿no es cierto?, a la ley. Además, esta Constitución sanciona la trata de personas, un tema tremendamente importante y se consagra ahí. Además, hay normas en materia de frontera y Fuerzas Armadas. Nosotros presentamos con el senador Walker en enero de este año una reforma constitucional que repone el control fronterizo de las Fuerzas Armadas en nuestro país, el control terrestre, porque en el mar y en el cielo están, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas. Y el gobierno no lo ha querido empujar. Y también nosotros empujamos el de la infraestructura crítica, pero claramente no es suficiente. ¿Por qué? Porque depende de la voluntad de quien gobierne, mientras que la reposición permanente, déjame terminar, Connie, es una norma que es necesaria y urgente. ¿Qué es lo que hace este texto? Hace dos cosas. Primero, en la norma permanente le entrega, ¿no es cierto?, a las policías y carabineros y policías el control fronterizo y nombra a las Fuerzas Armadas como colaboradoras. Y en el artículo transitorio establece la policía fronteriza. Está en la norma 36ª, que es importante. ¿Por qué? Porque Carabineros y PDI no dan abasto. Y de hecho ustedes han visto, ¿no es cierto?, ahí a la ministra del Interior con un megáfono para detener a los migrantes, lo que todo el mundo ha dicho de verdad es absurdo. La ministra ha dicho después que no lo era en una medida de ella, pero no lo dijo en ese minuto. Y por lo tanto, sin lugar a duda, cuando la principal angustia de la ciudadanía tiene que ver con la inseguridad, cuando no hay certeza en ese ámbito, cuando la mayor cantidad de presos en el norte son migrantes en nuestro país y hoy día se están cometiendo sicariatos, raptos, homicidios, obviamente que tenemos que reforzar el control fronterizo, tenemos que controlar la entrada ilegal de los extranjeros y tenemos que tener una ley mucho más fuerte. Se nos acaba el tiempo. Por lo tanto, creo que es importante decir que este texto constitucional, a diferencia de lo que dice Analía,
es un texto que se pone en hipótesis que hoy día no tenemos y que son tremendamente necesarias para cuidar a la ciudadanía en nuestro país. Una sola cosita. Jimena cita el decreto que acaban de dictar en Perú, ¿cierto? Para ir en contra de la migración irregular. Bueno, con esta nueva constitución no se podría dictar ese reglamento. ¿Por qué no? Porque tomaría una sanción con un lucro que no está definido en la ley. No es Simple. así, Así lo dice la constitución. No es así, Analía. Nada más. No es así. Vamos a Tendrían seguir que dejar sin efecto el decreto. No, la sanción impide no se puede devolver a los poner bolivianos. sanciones. Sin duda, no se puede. Sin duda vamos a seguir debatiendo de este tema. Por supuesto, Analía Uriarte, senadora Jimena Rincón. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros esta gracias. noche en Estado Nacional Gracias. Prime. Y precisamente vamos a seguir hablando del tema de la seguridad, el tema de la delincuencia. La percepción de inseguridad de los chilenos es la más alta de la historia. Mira esta nota. Totalmente insegura. ¿Ha visto situaciones? ¿Le ha ocurrido algo a usted? A mí me ha ocurrido, sí. Me asaltaron, han entrado a robar 3 veces a mi casa. Me asaltaron el otro día ahí, aquí a la vuelta. Hay harta inseguridad, harta. Hay que andar con cuidado, ¿no? Cuidado en las calles que los transeúntes tienen a diario por la percepción de inseguridad que va al alza. Según la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, esta sensación llegó a su máximo histórico. Un 90,6% de los consultados consideran que aumentó la delincuencia en el país, cifra que refleja los resultados de la ENUS 2022, que mostró un aumento. Esa percepción es sumamente dramática y está también constatada en distintas encuestas, ¿no? Es lo que uno percibe. Hay una sensación de inseguridad que tiene mucho que ver con el tipo de delitos que está viviendo nuestro país. Quienes estaban en este paradero de Maipú intentaron escapar. 4 delincuentes armados entraron a robar en esta joyería. Robos con violencia y hurto son justamente los delitos que con más frecuencia ocurren según la ENUSC, encuesta que concluyó con un aumento en la victimización. 21,8% de los hogares en el país durante el 2022 fueron victimizados, cifra al alza después de 2 años de tendencia a la baja durante la época de pandemia. Hoy la inmensa mayoría de los chilenos no se siente seguro en nuestro país. Y esto es una muestra más de que el gobierno no está haciendo la pega. Debemos adoptar todas las medidas necesarias con sentido de Estado para fortalecer la institucionalidad, mejorar la persecución criminal. Las regiones de Arica, Tarapacá y Metropolitana son las que lideran la cantidad de hogares víctimas de delitos en el país, datos que para el gobierno no son del todo sorpresa. No es una sorpresa porque los otros estudios nos venían mostrando las mismas tendencias, pero sí es una herramienta valiosa que, a contar de la determinación de este gobierno por mejorarla, hoy día nos permitirá tener más y mejores herramientas que antes no teníamos. El INE aseguró que los resultados de la encuesta son comparables con las ediciones anteriores y desde el Ejecutivo adelantaron que la próxima ENUS, que medirá el año 2023, contará con información detallada de las comunas para contar con índices que no solo representen los delitos por región y a nivel nacional como es actualmente. La delincuencia, la seguridad, tema que se ha tomado la agenda, sea cual sea el motivo de discusión, pasa por este tema. Y nos acompaña hoy el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. A Connie le planteaban a sus invitadas recién esto de la cifra histórica, ¿no es cierto? Que la encuesta de la ENUSC, que es para decir la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, más del 90% de los chilenos y chilenas percibe que la delincuencia aumentó en el país. Es la cifra más alta en la historia de que hay medición. ¿Se justifica, se condice esa percepción con la realidad? A ver, es una pregunta bien difícil. En varios aspectos, sí. Hay muchas formas de medir el temor. A esto se le ha dicho la medición del temor y efectivamente la forma en que la ENUSC lo mide. Usted percibe que ha aumentado el delito a nivel nacional y eso es lo que se liga con esta percepción de temor. Si uno pregunta a nivel barrial o entre medio, incluso a nivel nacional, después regional y después del barrio, cambia radicalmente el resultado. A medida que uno acerca esta percepción hacia el lugar más cercano al ciudadano, suele ser más positiva la valoración de cómo ha aumentado la delincuencia. O sea, hay una percepción de que el país está con un aumento de delito. Más que mi círculo cercano. Eso pasa en muchas encuestas. Eso pasa también cuando la situación económica del país está mal, uno tiene la sensación a nivel nacional, pero mi situación es mejor. Efectivamente. Entonces lo que tenemos que mirar es la tendencia. Y la tendencia efectivamente muestra que este es el valor más alto de la serie histórica y eso es muy preocupante. Preocupante ¿por qué? Principalmente por el cambio de comportamientos que hace la ciudadanía para evitar ser víctima de delitos por el temor.
y eso genera un daño que es absolutamente real. Entonces, muchas veces frente a esta pregunta, ¿se justifica, no se justifica? La verdad es que las medidas que uno puede tomar para evitar el temor se justifican absolutamente porque el daño que está generando ese temor es extremadamente alto. Ya, pero no necesariamente significa que han aumentado en esta proporción la cantidad de delitos. No, de hecho lo que hemos visto es que la pandemia, oyéndonos más atrás primero, hay encuestas más antiguas. Nosotros, la Fundación Paz Ciudadana ya tiene 24 años, entonces hay algunos años más. Si uno miramos todos esos instrumentos antiguos y vemos cómo ha evolucionado el delito, lo único que ha hecho cambiar de manera relevante la cantidad de familias que están siendo víctimas de delitos, tanto en el índice Paz Ciudadana, en la misma encuesta ENUSC, en los años anteriores, fue la pandemia. La verdad es que no vemos políticas públicas. Es una anomalía de todo punto de vista. Efectivamente. Uno podría sacarlas de la muestra, ¿no? Exactamente. Pero uno tiene que mirarla porque fue un experimento natural. O sea, uno para entender el delito es muy útil. Sin quererlo. Sin querer, efectivamente. Y eso hizo bajar radicalmente el delito y ahora lo que estamos viendo es un aumento sostenido año a año que ya está haciendo alcanzar los mismos valores que teníamos previo a la pandemia. De hecho, lo mismo, el ENUSC que estamos recibiendo ahora es la del año 2022. Nosotros la encuesta la presentamos en el mismo año. La de Paz Ciudadana en el año 2022 mostró números muy similares al ENUSC y nosotros ya presentamos la 2023 hace un mes atrás y mostró un incremento relevante y ya alcanzando los niveles que teníamos prepandemia. Entonces esperamos que la ENUSC 23, que se va a presentar el próximo año, vaya a coincidir también con estos índices de la Fundación Paz Ciudadana. Pero solo para terminar la idea, entonces, las medidas que se han tomado históricamente no han sido efectivas para mejorar la situación delictual. Ese es el problema. Hemos duplicado el presupuesto en materia de seguridad y justicia cada 10 años, es una cantidad muy relevante. Eso pasó entre el 2006 y 2016, entre el 2008 y 2018. Cuando hacemos esos cálculos siempre se duplica cada 10 años y en la práctica el efecto que ha tenido en la disminución de las familias afectadas por delito es cero. O sea, pero lo que sí hemos visto es un aumento hoy día, entonces en cantidad de familias afectadas no aumenta. Claro. O sea, ahora está aumentando, pero después de la pandemia que bajó radicalmente, pero lo que sí está aumentando es un tipo de delito que genera mucho temor. Vamos a hablar, pero antes de eso, en opiniones políticas de personas que están sobre el tema, llama la atención el fiscal nacional, Ángel Valencia, que ha dicho que Chile es el país más seguro de la región. Primero, ¿coincide con ese juicio? Depende cómo lo miramos. A ver, en tasa de homicidios sí, que es lo que suele usarse. A ver, las estadísticas son súper complejas a nivel de países porque no tenemos instrumentos estandarizados que midan lo mismo en todos los países. Entonces no podemos comparar. Los países también tienen confianza muy distinta en las instituciones y por lo tanto hay países en que se denuncia mucho y hay países en que se denuncia poco. Entonces también las estadísticas administrativas, lo que uno puede sacar de los datos mismos del sistema, también es muy diferente. Es donde no es tan distinto en los homicidios porque en general todos los homicidios se denuncian. Es un delito que es muy raro que no llegue al conocimiento de la autoridad, entonces se usa la tasa de homicidios para comparar los países. Chile sigue teniendo tasas relativamente bajas de homicidios si lo comparamos con América, pero América es el continente más violento y el que tiene las tasas de homicidio más altas del mundo. Entonces, somos destacados del barrio, pero el barrio es muy mala comparación y la tendencia que estamos teniendo es muy preocupante. ¿De qué nos sirve ser los mejores del barrio en algo si nosotros mismos, comparados con nuestra historia, vamos empeorando o no? ¿Y eso es Efectivamente, es así. Los homicidios han aumentado. ¿Nos puede dar cifras en homicidio para entender, para ver la dimensión del problema? También tenemos un problema ahí. De hecho, el gobierno acaba de instaurar algo que es muy bueno. Dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito montaron una unidad, un observatorio de homicidio para poder saber cuántos homicidios hay en Chile, porque tenemos estadísticas distintas en el Ministerio Público, en la Subsecretaría, en el Instituto Médico Legal, en Carabineros. Todos tenían estadísticas diferentes y ahora estamos tratando de estandarizarlas. Y sí, es cierto que los homicidios han aumentado y lo que nos muestran las estadísticas también es que el tipo de homicidio que ha aumentado es uno en particular. Antes el mayor porcentaje de homicidios eran dentro de la familia, muchas veces, por alguien conocido. Círculo social. Círculo social, influencia de alcohol y drogas normalmente en el hechor. El hechor era conocido de la víctima, por lo tanto muchos imputados conocidos, armas blancas o objetos contundentes como el arma homicida. Hoy día eso cambió radicalmente, no sabemos a quién está cometiendo estos homicidios que han aumentado, no sabemos quién lo está cometiendo, son con armas de fuego, están mucho más vinculados a organizaciones delictuales porque es un homicidio en general premeditado. El otro homicidio es producto de una ira, de un momento, estas otras son homicidios premeditados. Entonces por eso los vinculamos más bien con organizaciones delictuales que están operando y que generan, entonces, lo que podemos suponer entonces no es solo un aumento de homicidios, sino que es la instalación
de ciertos fenómenos delictuales más complejos. Ya, y ahí volvemos a lo que dijiste hace un momento, Daniel, que aquí primero hay un aumento sostenido desde después de la pandemia. Estamos llegando a los niveles de delito prepandémicos, todavía no lo hemos alcanzado, pero estamos llegando. Pero probablemente lo más preocupante, quiero preguntar, ¿es lo más preocupante el tipo de delito que ha aumentado, que son los más violentos? Ese es el problema, por eso la gente hoy día en nuestro país está básicamente muerta de miedo. Hay una mezcla de cosas, pero a ver, dentro de las situaciones delictuales lo más preocupante es el aumento de delitos violentos. Sí, y eso es lo que está generando mayor daño. Las personas no solo están atemorizadas por la probabilidad de ser víctimas, sino por el daño que ese delito me puede producir. Claro. Entonces, aunque la cantidad sea menor, si es que yo percibo que el delito del cual puedo ser víctima me puede generar un daño mucho mayor que hasta quitarme la vida, evidentemente estoy mucho más atemorizado. Pero cuando vinculamos el temor con los factores que lo puede producir, que es algo que estudiamos en la Fundación también, una relación directa es el ser víctima, evidentemente. Las familias víctimas están mucho más atemorizadas. Las mujeres están mucho más atemorizadas que los hombres. Y también están más atemorizados los que perciben a la vez que hay desorden social en su barrio. Las familias que perciben, también las que están más cerca de manifestaciones de la criminalidad organizada, por ejemplo. Los que perciben que hay balaceras, que hay... Barrios que están tomados por los narcos, por ejemplo. Que perciben, claro, imágenes de organizaciones delictuales operando. O sea, uno no sabe qué volumen de tomados están, pero sabe que hay muchas manifestaciones que están afectando a esas familias. Balaceras, funerales, mausoleos, cierre de pasajes por parte de bandas organizadas delictuales, que también aparece con una fuerza importante. Todo ese desorden social genera también una sensación de temor extremadamente alta. Daniel, hay quienes dicen que Chile se ha convertido en un muy buen diagnosticador en muchos temas, no solo en este. En temas de pensiones, en temas... Pero en este en particular, muy diagnosticado, más o menos se sabe cuál es el problema, cuánto ha crecido, dónde están los problemas, pero que es un país que le ha costado mucho tomar medidas, hacer cosas concretas para mejorar los índices de delincuencia, o de inseguridad, perdón, y transformarlos a temas de seguridad. ¿Tú coincides con eso? Coincido con lo segundo, no con lo primero. Yeah. Chile, lamentablemente Chile ha hecho diagnósticos, o sea, afortunadamente ha hecho diagnósticos, pero los diagnósticos que ha hecho todavía tienen una precariedad bastante grande. Yeah. No somos un país que tenga buena calidad en la data, y lo peor es que no somos un país que use la data para tomar decisiones de implementar políticas públicas sociales. Entonces, nos falta mucho. Por eso yo soy muy crítico de muchos políticos y tomadores de decisión que están hoy día actuando, que dicen que no es momento de hacer más diagnóstico, que ya pasó el momento de los diagnósticos, el momento de la acción. Es lo que hemos hecho siempre. Eso es lo que se ha tratado de hacer siempre, de hacer acciones sin basarse en los diagnósticos. Entonces, seguir repitiendo este mismo argumento es extremadamente peligroso. ¿Y por eso no dan resultado, como dices tú? Efectivamente, no dan resultados porque no tenemos ni siquiera evidencia de que las medidas que estamos tomando han tenido resultados en otro lugar. Si ustedes se fijan... Un ejemplo. Eso, bueno. A ver, muchas políticas aumentan, por ejemplo, controles de identidad preventivo. ¿Cuál era la estadística que demostraba que esa medida podía reducir la cantidad de personas que estaban cometiendo delitos? Ni evidencia ni estadística. No había evidencia. Y lo peor es que después el Estado de Chile no hace análisis después para ver si es que esas medidas tuvieron o no tuvieron resultados. Pero hay autores, hay abogados, no sé, por ejemplo, Mauricio Dutti ha hecho estudios sobre esa temática y ha demostrado que la verdad es que el esfuerzo que se está haciendo es mucho más grande, o sea, estamos desviando un esfuerzo policial de manera muy importante a funciones preventivas a controles de identidad que se supone que iban a ser muy exitosos, pero la tasa de encontrar personas que estaban con órdenes pendientes es extremadamente baja. Por ejemplo, ahí tenemos una política que no tenía un diagnóstico claro, se tomó igual, que no resulta, pero lo peor es que desvía recursos muy relevantes sin tener resultados positivos. Entonces, yo diría el principal problema que tenemos en seguridad es que no tenemos capacidad de gestión instalada. De gestión en el sentido más profundo, de saber qué es, de medir primero, de definir claramente cuál es el problema que estamos teniendo, de aplicar medidas que hayan sido efectivas para ese problema, después que las implementemos de la misma forma en que fueron efectivas y que se evalúen después y que se tomen decisiones en función de la evolución que estamos teniendo. Claro, pero
El problema también ahí empieza en la urgencia, ¿cierto? Cuando esto se transforma en tema nacional, en tema de preocupación, cuando vemos los resultados de la encuesta, que además es la principal preocupación de los chilenos, la autoridad del gobierno de turno, quien sea, y esto le ha pasado a todos los últimos gobiernos, tiene que dar respuestas, de alguna manera, ¿cierto? Y no puede empezar a decir, vamos a empezar a estudiar el tema, porque, o sea, tiene que dar alguna respuesta. Y ahí es donde empiezan estas medidas que, según lo que dices tú, claro, si no tienen un diagnóstico claro y no se sabe si son efectivas. Y la pregunta es, hoy día, con el diagnóstico que tenemos hoy, ¿cuáles son esas medidas que se debieran tomar y que no se han tomado? El principal problema que tenemos hoy día es que, a ver, afortunadamente, como decíamos al principio, no es un aumento en la cantidad de delitos, sino es más bien un aumento de los delitos que generan mayor daño. El problema, la mayoría de las veces, es que, o sea, siempre en general, es que el sistema público no tiene la capacidad para hacerse cargo de toda la dimensión del problema. Los recursos son escasos para los problemas que queremos resolver. Entonces, la principal acción que tenemos que tomar en primer lugar es destinar los recursos a los delitos que están generando mayor daño. Ser específicos. No podemos estar pegándole, hoy día no es el minuto de pegar al voleo, sino que tenemos que ir específicamente a dónde se están generando los delitos que están generando mayor daño. Por ejemplo, las mismas expulsiones. O sea, uno hoy día, si tuviera que priorizar si lo que queremos evitar es la comisión de delitos, las expulsiones tienen que estar focalizadas en las personas que están cometiendo delitos, mucho más que las personas que están en falta administrativa, por supuesto. Entonces, las policías, si lo que tenemos es delitos de organizaciones delictuales que sabemos en qué territorio están operando, entonces, destinar mucho tiempo de las policías a patrullar en los territorios, pero no en cualquier parte, en los territorios donde se están concentrando los delitos violentos. Esa focalización es la capacidad que tenemos que darle a policías, al Ministerio Público para las investigaciones, y que tiene que ser coordinada desde el Ministerio del Interior hoy día y del nuevo Ministerio de Seguridad que estamos creando. Crimen organizado es un concepto que lo entendíamos, pero hoy día es de uso diario, está nuestro léxico, nuestro lenguaje, nuestra idea, lo tenemos más asumido. ¿De qué se trata? ¿Qué tan nuevo es? ¿De qué dimensión es el problema? Daniel Johnson, hacemos una pausa y nos cuentas, ¿te parece? Espéranos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Estamos con Daniel Johnson de Paz Ciudadana y habías dejado una pregunta planteada, Matías. Sí, el crimen organizado. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Porque es una frase que conceptualmente es muy grande. Es una súper buena pregunta. A ver, el definirlo es muy importante porque tiene dos efectos principalmente. Uno, las atribuciones que tienen las policías, el Ministerio Público para hacer la persecución de manera más efectiva. O sea, cuando determinamos que lo que hay es constitutivo de crimen organizado, se activan un montón de facultades con que se puede perseguir mejor. Y además las sanciones son muy distintas cuando se prueba que había una organización criminal que estaba funcionando que si no se prueba. Y por lo tanto, definirlo es muy importante, pero lamentablemente no está suficientemente definido. O sea, hoy día no hay un acuerdo nacional de qué es lo que es crimen organizado. Nosotros hicimos un seminario, en realidad hicimos un taller donde nos juntamos con 10 personas distintas, policías, de las dos policías, con el Ministerio Público, con universidades, con centros de estudio, para tratar de llegar a una definición de crimen organizado y poder medirlo después. Entonces, no es que tengamos una definición tan clara. ¿Qué cosas sí sabemos? Es que son organizaciones evidentemente delictuales porque están cometiendo delitos que tienen un fin de lucro y que cometen delitos por una cierta cantidad de tiempo. Esas son como las características mínimas estándares que se consideran para determinar qué es crimen organizado. ¿Qué tipo de delitos también entra en esa definición? Ahí sí, son delitos que tienen penas, pero ahí lo definen a través de las penas normalmente. Esto se transforma todo en medio legal, en penas que tienen, delitos que tienen penas más de 5 años. Y eso se considera que si es menor no sería crimen organizado. Pero eso es relativo, son criterios estándares que se definen para poder activar estos mecanismos de persecución más robustos. Pero lo que sí sabemos es que hay ciertos estándares y recomendaciones internacionales para poder hacerse cargo cuando estamos frente a crimen organizado. Y eso también nos da ciertas luces. Por ejemplo, el crimen organizado, para existir, necesita, por un lado, mantenerse oculto, y para eso corrompe a las instituciones públicas. Entonces, la corrupción de instituciones públicas es una característica muy típica del crimen organizado, y por lo tanto, para poder defendernos de él, tenemos que fortalecerla. Uno tiende a pensar que la manera de fortalecer las instituciones públicas de la corrupción es tener a funcionarios públicos más probos, y esa es una torpeza. El funcionario no se corrompe por falta de probidad solamente, se corrompe porque es amenazado por una organización delictual y por lo tanto no tiene alternativa. Si uno le dice, es que tu hijo va a pagar las consecuencias, si tú no haces esto, cualquiera de nosotros lo haría. Entonces, por lo tanto, tenemos que
fortalecer no solo la probidad, porque eso nunca va a ser suficiente, la transparencia de cada uno de los actos de las instituciones públicas fundamental, patrimonios de los funcionarios, son fortalecerlo lo más posible, pero también los actos públicos de las instituciones, la transparencia es un buen protector, y otras medidas como, por ejemplo, la delación compensada, también en instituciones públicas. Esas herramientas ayudan a proteger. Por un lado está esa protección, y por otro, las organizaciones intelectuales normalmente no cometen los delitos desde la cúpula, los cometen reclutando a personas más vulneradas o vulnerables para cometer delitos. Y por lo tanto, fortalecer los factores protectores en niños y jóvenes para que no se involucren en conductas delictuales, que parece un desafío enorme, la verdad es que se puede hacer si uno identifica correctamente cuáles son los factores de riesgo de estos jóvenes y los protege para que no se involucren en conductas delictuales. Bueno, se nos acaba el tiempo, Daniel, pero ha habido todo un debate ahora entre crimen organizado, migración y delincuencia. Y una de las soluciones que aparece, ¿cierto?, es como expulsar la mayor cantidad de personas posibles, digamos, de migrantes o que ingresan por pasos irregulares. ¿Está correcta esa asociación? A ver, no es la magnitud que la ciudadanía percibe. No es que, evidentemente, hay una ola migratoria muy grande. En Chile, la ola migratoria genera temor. Una de las características también, uno de los factores de temor es el extranjero que llega a vivir cerca mío. Eso es un factor que atemoriza a la ciudadanía, y esto es algo no típico de Chile. Ha pasado en todas las olas migratorias en Europa en los años, hace 10, 15 años atrás, con Europa del Este, cuando llegó, también pasó lo mismo. Pero no es que haya un vínculo directo en la cantidad de delitos, sí, en la violencia directamente los delitos, pero hay participación, evidentemente. Y hay tipologías delictuales nuevas que ingresan al país con extranjeros que vienen y que cometen delitos. Exactamente, y son cometidos de otra forma. El vínculo de estas personas con las policías es distinto también. El chileno frente a un carabinero actúa de cierta forma, una persona que tiene desconfianza o que tiene otras, o que las policías actúan distinto en sus países, van a replicar esas conductas que pueden ser más violentas en Chile también, y hemos visto casos de eso. Por lo tanto, por supuesto que tenemos que hacernos cargo de las personas que cometen delitos, entre ellos extranjeros que están cometiendo delitos, por supuesto, pero de nuevo focalizado. El problema, y de nuevo la gestión, el problema de atacar el bulto hace que no seamos capaces de hacer nada. O sea, aquí tenemos que focalizar las acciones en las personas que están cometiendo delitos. Entonces no se trata de solo generar fuerza en tratar de expulsar la mayor cantidad de extranjeros. ¿Sientes que eso está pasando? Yo creo que en cierta medida sí, cuando se expulsa no solo por la comisión de delito, que es el problema que queremos resolver, sino que también dentro hay expulsiones por temas administrativos, tendríamos que tratar de, si lo que queremos evitar en la comisión de delito, evidentemente es el factor que tiene que primar en el minuto de tomar la decisión de quiénes son las personas que uno está expulsando. Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Hacemos una pausa. Volvemos. Ya estamos de vuelta con... Sí, a la vuelta estará con nosotros Alberto Venegas Lynch, uno de los hombres más cercanos, uno de los sustentos ideológicos de Javier Milei. Él es diputado electo. A estar aquí a la vuelta de este corte. Hace 4 años estuvo aquí sentado Javier Milei. No era el Milei que es ahora. No era la misma mesa. Tampoco era el mismo Milei, pero era él. Exactamente en este lugar. En ese momento, el Centro de Estudios Libertarios de Chile lo trajo y ha traído varias personas de ese corte político, de ese espacio político, digamos, en Argentina, a hacer charlas y a conversar con los adherentes de los libertarios chilenos. Y hoy trae a un diputado electo de ese espacio, es Alberto Venegas Lynch, además de un linaje ideológico que Milei siempre menciona. Es tu padre y tu abuelo. Mi padre y mi abuelo, exactamente. Exactamente. Te hago la aclaración, que es un tema semántico, del tema de... Primero agradecerle al Centro de Estudios Libertarios, a Fernando Sagredo también por la invitación y todo lo que hace, me parece, en Chile, que es un empresario que entiende la importancia de la batalla cultural para hacer negocios. El tema ideológico. Justamente la ideología, la antítesis de la ideología es el pensamiento crítico, con lo cual nada más lejos que la ideología del liberalismo. Justamente el liberalismo siempre está en ebullición y sujeto a futuras refutaciones. Ideología no es peyorativo, sino como ideas. Claramente. Como claro, el tipo de pensamiento. Se está velando fino en un concepto que quizás ideología es más para, suponte, el marxismo. ¿Qué es el marxista? Lo que dijo Marx, y de ahí no salen. El liberalismo justamente... teorías de Murray Rothbard, por ejemplo, que ha sido su
padre intelectual Mises, que le ha dedicado libros, creía Mises en el Estado mínimo, y Rothbard terminó en teorías de la ausencia del Estado. Pero todo el liberalismo pivotea en el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y la igualdad ante la ley, básicamente, y de ahí fluyen distintas opiniones. Y como dice mi padre, los liberales no somos manada, o sea, puede haber disensos. Y es el referente liberal, sin duda, de Javier Milei, que te llama prócer. Habla siempre del prócer. No. Quiero hacer una aclaración. Sí, por Dios. Por eso es más fácil decirme Berti, que no es un tema de confianza, simplemente nadie me dice Alberto, y distingue de Alberto Venegas Lynch, que mi padre firma hijo para honrar a mi abuelo, a pesar de que murió, así que bueno, se crea esa confusión. El prócer es tu padre. Tú eres un diputado electo que tiene que hacer el trabajo a partir del 10 de diciembre. Así es. Bueno, tú conoces a Javier Milei desde hace mucho y con mucha cercanía. ¿Has visto cambios de Javier Milei desde los últimos Una semana. Una semana. Bueno, cambios quizás en la agenda enloquecedora que significa ser presidente. Ahora está hablando con Macron, con Biden, está en otra liga. Pero una de las cosas que veo con enorme placer es que justamente no ha cambiado un ápice en su discurso, que generalmente ocurre con el político, que cuando se acerca ya al tema electoral y se acerca al poder, empieza a quizás sentir como que tiene que cambiar el discurso para ganar tal apoyo político, o tiene una alianza con alguien que quizás que si dice algo no le va a resultar. Javier no cambió nunca el discurso. Pero ahí, bueno, uno podría decir sí que el Javier Milei de las elecciones generales versus el de la segunda vuelta, sí hay cambios en el tono, se le vio mucho menos, no voy a ocupar la palabra agresivo, pero energético. Dos decibeles más bajos. Y con algunos temas súper claros. Ejemplo, Milei se refería al Papa Francisco como representante del maligno en la tierra. Y ahora electo, habló con él, ¿cierto?, por teléfono al día siguiente que fue la elección, y lo trata de su santidad y además lo invita a visitar Argentina. A Patricia Bullrich la llamó montonera terrorista, la acusó de tirar bombas en jardines de infantes y después la designa como ministra de Seguridad, y que se entiende que tiene que ver con la alianza que hizo con Patricia Bullrich, ¿cierto?, con el macrismo y con todo ese sector para poder ganar la segunda vuelta. Entonces ahí hay un cambio evidente, ¿o no? Bueno, yo me refería al cambio, creo que profundo, que significa las ideas y el discurso. Quizás estas cuestiones de los avatares de la política, con Patricia Bullrich, no te diría que es algo querible, pero son los avatares de la política y los tironeos políticos que tuvieron la grandeza de hacer un acercamiento, creo que por el bien del país, y lo del Papa lo había comentado, esto que citas tú, mucho antes de ser candidato, en fin, tomó otro... Pero tuvo que suavizarse, más de formas. tuvo que suavizar sus dichos, tuvo que suavizar algunas de sus posturas. Por eso, las posturas creo que no. Si revisamos contenido y discurso, creo que no. Sí me parece que es la mejor versión de Javier, que la tiene hace bastante tiempo. Si tú te fijas, él empezó en un medio argentino que se llama Intratables, que el formato de eso era una pelea de perros. Sí. Eran 8 panelistas de izquierda. ¿Quién gritaba más? Bueno, entonces no se podía elegir ahí el medio. Cuando tuvo los aciertos en ciertos pronósticos y empezó a validar las cosas que decía, los medios lo tomaron con más seriedad, digamos, y ya lo ponían en el centro de escena, o hablando, como fue el caso con Matías, tranquilos y dándole oxígeno a la conversación, que creo que es la mejor versión de Javier. Pero está bien, pero igual hay cambios que vamos a ver. Por ejemplo, no hago negocios con comunistas. Con China hay que hacer negocios y es un régimen comunista. Y así sigue. A Lula lo trató de una manera y con Brasil va a tener que tener algún trato distinto. Entonces, de alguna manera las acciones van a cambiar y están cambiando ya, ¿o no? Bueno, sobre eso se refería Javier. La dolarización, dicen que, según los medios argentinos, al menos en el primer momento no hay dolarización. Con la salida de Ocampo probablemente se diluye, y era una de los ganchos de elección electorales más importantes. Entonces, pragmatismo, ¿no? Bueno, primero era lo de China. Te contesto las dos cosas, Matías. Lo de China se refiere, y hemos insistido en este asunto, a lo que es la política internacional, que en definitiva él se siente más conectado con el mundo libre. Entonces eso también tiene que ver en las relaciones internacionales, que va a estar Diana Mondino también ahí particularmente siguiendo ese tema. Pero no se refiere al tema comercial, porque de hecho hay que sacarse el paradigma
de que el gobierno es el que abre mercados. No, hay que abrirse al mundo en el momento de la estancia que... Pero sí se hace a través de tratados y acuerdos del... Ustedes toman a Chile como ejemplo en muchas cosas. Y Chile partió con acuerdos comerciales hechos desde la Cancillería, desde el gobierno, desde el Estado, aunque les duela. Perfecto, pero es mucho más sencillo. En vez, cuando tú tienes, con el caso de Mercosur, los tratados de libre comercio y ves que son folios y folios de artículos y una serie de cosas, mucho de libro de comercio no hay ahí. Lo que hay que hacer es arancel cero y abrirse al mundo en el momento, como digo, progresivo que dé la baja del gasto, baja de impuestos, regulación para no cometer un industricidio y después abrirse al mundo y ganar lo que tiene que ofrecer la globalización. Puede que Mercosur no te guste y puede estar en tu derecho y te parece que perjudica a la economía argentina, pero es un tratado. Arancel cero puede que te guste más, pero también es un tratado. Entonces tú estás diciendo, hagamos tratados que nos gusten. Es distinto a no hagamos relaciones comerciales entre países. Son los estados los que hacen los marcos. No, por eso digo, digamos, si alguien quiere comerciar con China, el gobierno argentino, en el caso del gobierno de Milei, no es quien para impedir eso, y eso justamente Pero una cosa es no impedirlo, otra cosa es facilitarlo. Pero ese es el punto que quiero hacer yo. Estamos acostumbrados a que vayan delegaciones de gobernantes suponte en Argentina, era una cosa miserable, iban a Angola los gobernantes con los productores cítricos, como que si los productores cítricos se hubieran dedicado a las fiestas infantiles toda su vida y sabe perfectamente abrir un mercado. Lo que quieren es justamente tener marcos institucionales y una apertura para comerciar con el que se le dé la gana. El gobierno, más que nada, pone trabas. Claro, pero ese marco... Parecería que fuera algo mágico, que el gobierno te tiene que abrir mercados. No, pero cuando tú dices arancel cero, por ejemplo, eso se logra primero con una aproximación, con una negociación entre autoridades de un Estado con otro Estado, que generalmente pasan por las direcciones económicas de las cancillerías. No pasa por los empresarios, no son los privados los que negocian un arancel cero. Bien, buen punto. Yo no me quiero meter en el tema de sintonía fina, porque esto lo tendrá Diana Mondino, pero conceptualmente yo te diría, es muy fácil, es unilateralmente, dices arancel cero y es unilateralmente arancel cero. Y te abriste al mundo. Sí, pero eso es para importar. Pero ¿cómo consigues que China, que Francia o que, qué sé yo, Australia te ponga arancel cero un producto tuyo a la soja argentina? Perfecto, las buenas relaciones diplomáticas eventualmente abrirán mercados, pero no como un tema, un foco de que tienes que abrir mercado y mandar delegaciones para colocar el arroz o los tomates. Me parece que esa es la parte que confundimos, me parece, como rol del Estado, como si fuera una cosa paternalista, que él viene y te acompaña y te abre la puerta. Facilitarlo, y las relaciones internacionales facilitan esas cosas. Ustedes toman el caso de Chile con muchos ejemplos en la obra pública, en esto, y no sé si tú sabes, probablemente sí, pero es un ejemplo de Chile. Los presidentes viajan con aviones llenos de empresarios con el presidente de derecha y de izquierda. Y no es paternalismo, sino que es una asociación virtuosa entre Estado y privado el que le ha dado los resultados que a ustedes les gustan mucho. Entonces, no es el ejemplo chileno el que van a seguir ustedes. Bueno, en algunas cosas igual hay ejemplos buenos y malos de Estados Unidos. Hay que tratar de... Eso es malo. Creo que es... Claro, ¿De Chile te parece malo ese ejemplo de que Frei, Piñera, Lagos, Bachelet, Boric viajan con, insisto, aviones repletos de empresarios de distintas áreas? Y el presidente o presidenta de Chile hace la apertura, los presenta, los valida. Se muestra el Estado en una conjunción virtuosa, te insisto. Claro, yo separo ahora en el aspecto político, en el plano político de mi encuentro, separo y respeto por la gente que tiene que hacer estas cuestiones, en este caso en el Poder Ejecutivo, qué camino quiere seguir. Te puedo dar mi opinión personal. Mi opinión personal es esta del paradigma del paternalismo, de acompañar a los... Para mí hay que estábamos justo fuera de cámara hablando de... estas discusiones que se crean muchas veces se simplifican diciendo, ¿para qué querés gobierno? Entonces ahí sabes dónde está tu interlocutor parado y se ahorra saliva y coronarias de las discusiones políticas. Yo creo que el Estado es para proteger derechos individuales e impartir justicia. No jugar al empresario, no jugar a que fuera su quinta personal y la administra y nosotros solamente somos peones y sus títeres. Me parece que este concepto también de gobernantes y gobernados, nos tenemos que sacar un poco ese mote, empezar a hablar eventualmente de mandantes y mandatarios, porque es un mandato específico que el ciudadano le está dando, pero no es para que se meta en nuestra vida, en nuestra cama y en las cosas que hacemos. Berti, el presidente electo
una de las frases que más se ha destacado, yo estaba ahí, me tocó verlo en directo en la noche, hace 7 días exactamente, cuando lo dijo que no habrá espacio para las gradualidades, que la crisis es tan grande, estoy parafraseando obviamente, que las medidas tienen que ser drásticas, que no hay espacio ni para las gradualidades ni para las medias tintas, y que habrá un ajuste fiscal que va a ser duro y que vendrán 6 meses duros. ¿Cómo se va a controlar o cómo pretenden controlar la calle cuando ya hay dirigentes sindicales y sindicatos que sabemos que además en Argentina son fuertes, que han advertido que saldrán a la calle para impedir que se apliquen algunas de las medidas? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, hay gente en Argentina que uno le preguntaba los días posteriores sobre esta parte y decía, no sabemos si lo van a dejar gobernar, no sabemos si va a durar un año en el cargo. Eso es política. Ahí, Connie, me parece que lo más importante, y desde que yo tengo uso de razón, veo un cambio distinto en a dónde va el ajuste. El ajuste, desde que yo tengo uso de razón, ha sido al bolsillo del contribuyente. Vamos a hacer, cuando decían ajuste, nos agarramos los bolsillos porque era más impuestos, más inflación, más deuda, que implica deuda, impuestos, inflación futura. Ahora el ajuste es a la política. No puede ser que el contribuyente llegue a su casa después de trabajar todo el día y se encuentre que lo espera en la puerta principal de su casa el Estado para sacarle el 70% de lo que hizo ese día. Ese sistema no va más en Argentina. Y eso hizo que estemos en el último subsuelo del infierno. ¿Qué significa eso en términos concretos? ¿Esos recortes dónde van a ser? En el tema de la obra pública, la transferencia discrecional a provincias. Tú sabes que hay una cosa de chantaje y discrecional que tiene el gobierno nacional frente a las provincias para asistirlo, o sea, a las provincias amigas, o chantajear a las de la oposición, y provincias a municipios. Eso, cortar con eso. El tema de los subsidios, pasar de los subsidios de la oferta a la demanda para cambiar los incentivos. El tema de las empresas estatales, que es una contradicción en términos, si querés abordamos ese tema luego. Hablar de empresas estatales es contradictorio. Y las jubilaciones de privilegio, que resulta a esta altura del partido una cosa pornográfica. Ahora, yendo al tema político y esta cuestión de la efervescencia social que me preguntabas, Connie. Creo que se ha pivoteado toda la campaña y el plan de Javier en algo que me parece sustantivo, y es reconocer las restricciones que existen de estar en el quinto subsuelo del infierno. Esto es la secuencialidad. Sabemos que en teoría un plan social es absolutamente dañino y nocivo para la dignidad de las personas, el tema del clientelismo, bueno, todo lo que ya sabemos que pasa en Argentina. Pero hoy son las víctimas del sistema. Hay que atacar el victimario, que es el Estado. Entonces, no tiene por qué haber ninguna efervescencia en la base de la pirámide de la gente vulnerable. Se va a poner en evidencia que quien quiere hacer esas movilizaciones son los gerentes de la pobreza, el vértice del poder y de los intereses que hay, que quieren usar como carne de cañón y peones justamente a los necesitados. Entonces hay que atacar eso y cortar esa conexión que hay. Esa gente tiene poder de calle, lo hemos visto, quienes hemos ido por X situaciones, hemos visto con qué frecuencia se cortan las calles principales, con qué se cortan los aeropuertos, es decir, afectan el funcionamiento de la gente en lo diario. ¿Cómo? ¿Cuál es el plan de Javier Milei para enfrentar la calle, el piquetero, el puntero, el sindicalista que tiene estas fortunas, coleccionistas de autos privados y de jet? Bueno, ¿cuál es el plan? Bueno, esa es otra parte donde también yo empiezo a tener que levantar mi opinión, darle lugar a gente que va a estar en seguridad, que encima yo no soy especialista en seguridad porque son temas delicados, porque tú sabes que van con los cochecitos con los niños, a usarlos de escudos para no tener un tema de represión ahí, de manera que tiene un concepto de cirugía fina y de especialistas en el tema de seguridad, pero básicamente no puede ser que gente trabajadora sea rehén de esta gente, de manera que sí. El que hace las paga, como dice Javier, básicamente en el tema de seguridad, y el seguridad también implica la libertad de tránsito. ¿Qué piensa Javier Milei del gobierno de Gabriel Boric? No sé, hay que preguntarle a él. ¿Y no lo ha conversado nunca? No. Porque la vicepresidenta Victoria Villarruel dijo que el gobierno de Chile era una tragedia. Yo coincido particularmente. Ha avanzado, es una referencia muy general, hay que ver temas puntuales, pero la verdad que
tanto en Chile como en Argentina y como pasa en todas partes del mundo. Por eso suscribo el ímpetu del Centro de Estudios Libertarios para apoyar la batalla cultural, porque la batalla cultural, Connie, no tiene nunca final, porque siempre va a haber gente que quiere vivir de otros. Entonces se han dejado espacios intelectuales y académicos donde, como las filtraciones, se ha metido el agua de nuevo. En el momento que creemos que la batalla cultural está ganada, es la lucha de la libertad contra el colectivismo, y eso está en permanente tensión. Y uno podría pensar que Javier Milei tiene ese mismo pensamiento. Lo que tú dices que coincides con la vicepresidenta Victoria Villarruel. La pregunta es, ¿cómo va a ser la relación con Chile si se parte de la base que tienen ese juicio sobre el gobierno de nuestro país? Bueno, de vuelta, Diana Mondino tendrá ahí la voz cantante respecto a cuáles son los parámetros a seguir. Lo ideal es siempre tener sintonías de paz y acercamiento, pero tratando de, como digo, de influir en el tema de la batalla cultural y saber que estamos en una dirección totalmente distinta, y todos los países de Latinoamérica, de la misma forma que se contagiaron en el socialismo, yo creo que el efecto Milei ha tenido un efecto contagio también para la gente de Chile, que es una persona que también, cuando trabajaba en la batalla cultural, ha viajado mucho y lo conocen. El tema de las redes sociales también, como medio de comunicación ya instalado, tiene mucho que ver en la difusión de las ideas. Entonces hay un efecto contagio que hay que aprovechar, esta inercia. También fue el motivo por el cual me metí en la política, vengo del sector privado, y la verdad que no me cuesta encontrar algo que disienta con Javier en el tema de las ideas y fundamentalmente sus valores personales, cosa que no es poco en la política. Eso me parece... Por último, Alberto, tú lo conoces muy bien a Javier Milei, lo conoces en lo personal, me imagino que en lo íntimo, han estado y compartido mucho. ¿Cómo te imaginas que va a ser esa flexibilidad en lo personal para establecer confianza con el presidente Boric, que piensan muy distinto? Y se sabe que las relaciones personales pasan por las confianzas y la química. Dicen que la presidenta Cristina Fernández tenía mucha química cuando había que tratar con el presidente Piñera, aunque pensaban totalmente distinto. ¿Eso es importante para ustedes? ¿Tú crees que Javier Milei puede llegar a establecer una relación de confianza en la diversidad o la diferencia con Gabriel Boric? Bueno, déjame decirte ahí un par de cosas, Matías. Uno, dio la demostración citando el cambio respecto al enfoque con el Papa, por ejemplo. Donde te das cuenta que las relaciones diplomáticas son importantes. Me parece, lo veo con buen ánimo ese acercamiento. Fíjate que si esa relación se profundiza, puede influenciar en las ideas del Papa, creo, como fue el caso de Michael Novak y Hayek respecto a Juan Pablo II y las ideas del capitalismo y demás. Eso por un lado. Y después, en la intimidad, lo que yo he visto de participar de reuniones donde prevalecen temas de economía, la apertura que tiene Javier para escuchar otras campanas me ha impresionado muchísimo. Y es una persona que sabe delegar, y ni te digo cuando está en espacios donde son temas que se tratan que no necesariamente son de su especialidad. Toma nota, escucha, creo que es un gran armador de equipos y tiene una escucha positiva muy importante que quizás en el debate público no se lo ha visto así. Y me miras cara con Matías como diciendo, no sé si esto está así. No. Pero francamente... Solo quiero ver en acción la muñeca política, porque tiene minoría en ambas cámaras y esto se trata... La va a necesitar. La política se trata de tener mayoría en las cámaras para aprobar leyes. Así que miro no con escepticismo, sino con ganas de que ocurra pronto para verlo actuar. Bueno, Connie, tú estuviste entonces en las últimas elecciones, en el balotaje, y viste el discurso que dio Javier respecto a que recibe a la gente, independientemente de la trayectoria, los antecedentes que ha tenido, si cree y comparte la convergencia de sacarle el yunque que tiene en la espalda del sector privado y cambiar 180 grados el país. O sea, es una apertura donde le está dando la bienvenida a gente que quiera reconstruir la Argentina. Alberto Berti Venegas Lynch, muchas gracias por estar con nosotros, por estar esta noche aquí en Estado Nacional Prime, y mucha suerte en lo que viene. Sí, pues. La van a necesitar. Gracias. Hacemos una pausa. Volvemos, espérenos. Estamos de vuelta, pero para despedirnos. Para agradecerle la compañía y haber estado con nosotros con estas conversaciones de temas públicos, y los dejamos invitados para la próxima semana. Exacto, pasamos por hartos temas. Muchísimos temas. Que tengan una gran semana. Nos vemos en 7 días más. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches.